Un año de la pandemia, pero todo cambió también en cuanto a traslados, en cuanto al manejo de emergencias por parte de la Caja del Seguro Social, y con nosotros esta tarde también nos acompaña Brian Ávila, es de gestión de emergencias de la Caja del Seguro Social. Qué gusto que pueda acompañarnos y bienvenido a Next Noticias. Hace un año todo cambió, incluso en el traslado de pacientes, protocolos quizá nuevos para muchos de ustedes que se enfrentan a tantas situaciones diariamente. Bienvenido a Next Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, esto es en relación al manejo de emergencias, en cuanto ha cambiado desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Las ambulancias, si bien es cierto, y el transporte por parte de los servicios de emergencia ha tenido que pasar por un proceso de sanitización. Eso ha tomado gran tiempo, y de allí algunas de las quejas de los residentes, de los panameños, en cuanto a la llegada de las ambulancias. Pero si bien es cierto, es algo para lo que no se estaba preparado, y que con el paso del tiempo la experiencia ha ido indicando qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar. Estos profesionales también, muchos de ellos han sido contagiados o han sido también víctimas de esta pandemia. Señor Brian, la audiencia de Next Noticias lo escucha. ¿Pudiera usted hacer un balance de este primer año, las cosas que sin duda han cambiado? Lo escuchamos. Bien, desde el inicio, antes del primer caso, se cambiaron los protocolos de abordaje de los pacientes, ya que existían muchos pacientes sospechosos. Se entrenó y se capacitó el personal a la espera de estos casos, y se iniciaron protocolos nuevos para descontaminar el equipo. Se disminuyó la cantidad de personas que se mantenían en contacto con el paciente, y se preparó al personal previo al primer caso. Luego de iniciar la pandemia, en nuestro punto más álgido, cuando teníamos más pacientes, la demora entre llegar al paciente al hospital, descontaminar y volver a iniciar la atención de los pacientes era bastante, porque la cantidad de pacientes que teníamos sobrepasaba la capacidad de respuesta en el punto más álgido de la pandemia. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a las medidas que se tomaron, gracias a la conciencia de cada uno de nosotros que ha puesto de nuestra parte, los casos han bajado. El personal sigue manteniendo los protocolos de descontaminación y el protocolo de vestimenta de cada uno de los casos que se van a atender, y eso ha disminuido la cantidad de compañeros que se han infectado o contaminado con el COVID-19. Hemos tenido muchos compañeros, gracias a Dios todavía no hemos tenido ni un deceso, solo hemos tenido 2 en hospital, todo lo demás lo hemos manejado a partir de los hoteles hospital. Y bueno, gracias a Dios el índice de infectación entre los compañeros ha sido bastante bajo. Brian, ¿alguna experiencia que se pudiera compartir luego de este primer año del impacto de la pandemia en nuestro país? Las horas de trabajo incansables, estos funcionarios, estos trabajadores de la salud enfrentados y sometidos a este peligro para su vida, pero también a situaciones de riesgo y de estrés. Bien, las horas de inicio siempre era desde temprano a la madrugada. Uno no sabía hasta qué hora se iba a extender la jornada, debido a que nuestro personal labora 8 horas, pero muchas veces, debido a la saturación que tenían los hospitales, la jornada se extendía hasta más de 16 horas. Se lograron coordinaciones, se mejoró mucho el aspecto de ingreso a los hospitales. Yo creo que lo que más tenemos que recordar es el mantener nuestros pacientes dentro de la ambulancia a la espera del ingreso. Se logró hacer sin que ningún paciente se haya tenido la necesidad de reanimarlo. Solo le dimos soporte, siempre manteniendo el soporte avanzado del paciente. Y yo creo que la experiencia que hemos adquirido en esta pandemia, cada uno de los profesionales de la medicina prehospitalaria, nos ayudará a mejorar la atención de un futuro, y post pandemia también nos va a ayudar mucho en lo que es los conocimientos para tratar de mantener los pacientes lo más estable que podemos.
¿Cómo se fueron mejorando, Brian, esos filtros? Si bien es cierto, el paciente pues contagiado con COVID quizá entra en temor, entra en desesperación. Cuando le empieza a faltar el aire, de inmediato llama a una ambulancia que quizá estaba en otro traslado o esperando fuera de un hospital. Bien, nosotros la Caja de Seguro Social implementó a través del 107, que es el número de 3 dígitos que mantiene nuestra central, una sala especializada para atención de pacientes COVID. Nuestro personal llamaba a cada uno de los pacientes que solicitaba ayuda, conversaba con ellos mientras se le despachaba una ambulancia. En caso de no tener apoyo porque no teníamos ambulancia, igual se conversaba con el paciente y se coordinaba con otras entidades. Realmente la espera para los pacientes en algún momento fue bastante alta, pero gracias a esta sala que logró mantener el control durante toda la pandemia, logramos coordinar cada una de las llamadas que se realizaron a nuestro centro de despacho. Se realizaron 16,000 atenciones por COVID el año pasado. Una de las que más recordamos es nuestro primer caso de paciente embarazada que dio a luz, y nuestro personal, siendo la paciente COVID positiva, trajo al mundo a ese bebé. No existían protocolos anteriores, todo lo que se escribió desde cero, pero gracias a Dios, tanto la madre como el producto están con vida hoy en día y sanos, que es lo más importante. Es uno de los casos que más recordamos de esta pandemia, ¿no? El milagro de la vida en medio de esta pandemia. Brian, finalmente entre los trabajadores, entre sus compañeros o colegas, se reportaron casos, se reportaron defunciones, que nos cuente brevemente sobre eso. Y en las últimas semanas, ustedes que están a cargo de todos estos traslados, servicios de emergencia, ¿hay una disminución? ¿Lo pueden considerar así? Bueno, como te comenté, gracias a los protocolos que se implementaron, la cantidad de compañeros que se contaminaron fue bastante baja. Sí tuvimos durante uno de los picos más altos de la pandemia, tuvimos bastantes compañeros que debido a que tenían como la enfermedad, tuvieron la enfermedad, gracias a Dios no tuvimos ningún deceso. Y sí, en cuanto a tu segunda pregunta, en estos momentos sí ha habido una baja considerable de atenciones por COVID. Esperemos que la población mantenga las medidas de higiene, su medida de protección, lavado de manos, sus mascarillas, sus gafas, y poder mantener este bajón que hay en este momento, que la vacunación nos va a ayudar a hacer grandemente de rebaño y que nosotros podamos salir adelante, ¿no? Es lo que esperamos todos en cuanto a atención prehospitalaria, que Muchas el bajón gracias. se Sí. mantenga. Muchas gracias a Brian Ávila por conversar esta noche con la audiencia de Next Noticias.